En 24 horas. 7:27 de la mañana. A esta hora quiero darle la bienvenida a este espacio al ministro de Inclusión Económica y Social y presidente del Movimiento Creo, Esteban Bernal. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Liz. Gracias a usted por la invitación. No, a usted por acompañarnos estos minutos. El día de ayer el presidente Lasso dio su informe a la Nación y tras ese mensaje muchos esperaron que a su vez pues anunciara si es que se iba a candidatizar para este proceso electoral que viviremos el 20 de agosto y el país se quedó esperando. Usted posteriormente a eso dijo que en 48 horas se pudiera conocer la decisión de él. ¿Hacia dónde se inclina la balanza? Bueno, Liz, yo creo que el presidente sabe, está consciente de que la temporalidad que el Consejo Nacional Electoral ha planteado a las organizaciones políticas es muy corto. El 31 de mayo deberíamos haber concluido con primarias y, si no estoy mal, hasta el 7 de junio la inscripción de candidaturas. En tal sentido, debo mencionarle que hemos conversado personalmente con el presidente. Él está evaluando, está profundizando algunos elementos en donde le dé una respuesta al país. Personalmente, como presidente electo del partido Creo, a ello se suma la militancia que se ha conectado conmigo y varios actores sociales. Hemos pedido al presidente que acepte candidatizarse. Sin embargo, como lo he dicho, en las próximas horas, días, el presidente tomará una decisión. En este momento se encuentra en actividades de carácter personal fuera del país, pero a su regreso tomará una decisión definitiva, sin perjuicio de lo cual nosotros venimos trabajando en las 35 jurisdicciones legislativas, de tal forma que el movimiento Creo tenga participación en este sector y de esta manera presentarle una alternativa electoral al país. Con respecto a la decisión del presidente de ayer, yo debo mencionarle que más bien se enfocó claramente en lo que era el objetivo del informe de labores. El informe a la Nación tiene una consistencia que va de la mano de informarle al Ecuador, a la población ecuatoriana sobre todo lo logrado, que no es poco, y que de ayer se pudo evidenciar que toda esa narrativa perversa que durante años han venido llevando adelante un sector de la oposición con absolutismo, de un gobierno que no ha hecho nada. Ayer se pudo demostrar todo el avance en materia de seguridad, de educación, de salud, de política social, y esto le permite obviamente al presidente con Frente Limpia presentarse nuevamente, pero no era el momento. Creo que era prudente enmarcarse en lo que la Constitución, la ley, porque somos respetuosos, contrario a aquellos que lamentablemente quisieron hacer rajatabla de la Constitución, las normas y las leyes, poniéndole un juicio burdo al presidente de la República, que concluyó con la disolución de esta asamblea. ¿Pero qué lo hace pesar tanto quizás al presidente? ¿Dónde radican las principales dudas para tomar esa decisión? Mire, yo creo que el presidente de la República es un demócrata. Él ha tomado una decisión de anticipar las elecciones, de acortar su periodo legítimamente ganado en abril del 2021. Y esa concepción de demócrata, de patriota, de ser un hombre con civismo, ha entendido que inclusive el deponer sus aspiraciones presidenciales está enmarcada en encontrar una unidad que prevea, que permita conjugar una serie de elementos que detenga la posibilidad de aquellos malos ciudadanos que gobernaron al país por más de 10 años, en donde atropellaron los derechos de los ecuatorianos, en donde sus ansias de poder les lleva lamentablemente a vulnerar y trapear, como se dice en el argot popular, la Constitución, las leyes, las normas que nos rigen. Ayer lo dijo claramente el presidente: he declinado a tener una posibilidad de concluir mi mandato anticipando elecciones con el decreto 741. Es una muestra que yo siempre le digo de civismo y patriotismo, de haber concluido un proceso perverso político para poner a la disposición del pueblo para que sea este quien decide el destino del país. La decisión del presidente está en el marco del carácter eminentemente personal. Las condiciones políticas, créame, Liz, a veces la gente hace una apreciación no poco cierta de lo que vivimos. En este momento, las 35 jurisdicciones legislativas que debemos presentarle al país están casi en el 95% listas. Hoy tendremos en horas de la noche con el ministro de Gobierno, con el consejero político del presidente, varias actividades para concluir aquellas. Es decir,
Todo el equipo está listo para prender el motor y arrancar esta campaña corta electoral, y estamos esperando esa decisión del presidente, que cualquiera que ésta sea, será respetada por la militancia, por el partido político, pero por supuesto, de anticipo, tendremos binomio presidencial. ¿Pero sería la misma fórmula, Lasso-Borrero? ¿A eso le apostarían? Bueno, no es un tema que esté en discusión en este momento. Lo primero que hay que hablar es la posibilidad de que el presidente sea. Recuerde que si bien el Consejo Nacional Electoral ha determinado que el comportamiento, las obligaciones electorales que tenemos está basada en las elecciones del 2021, por lo tanto puede ser un vicepresidente también hombre, pero creo que la consecuencia de representatividad nos llevaría a pensar en un punto de equilibrio, en ese equilibrio de género, esa participación, esa necesidad de contar con una mujer también dentro del binomio presidencial, pero es un tema que lo decide exclusivamente el presidente. Con respecto, perdóname, involucrarme un minutito más en el tema listas. Por ejemplo, nosotros estamos apostando a que, si bien tenemos obligación del 30% para que encabecen listas a nivel del país mujeres, estamos apostando a cumplir un equilibrio del 50-50. Es más, ojalá sobrepasemos ese número para que mujeres valiosas, brillantes en el Ecuador encabecen las listas de legisladoras. Para el movimiento creo que el presidente Guillermo Lasso se candidatice es la primera opción, pero ¿cuál es el plan B en caso de que la respuesta de él sea no? Mire, nosotros tenemos varios militantes, mujeres y hombres, y no solamente militantes, invitados que pueden formar parte de esta propuesta electoral, que obviamente se los presentará en el momento adecuado. No me gusta especular, Liz, porque en este momento para nosotros la prioridad es el presidente Lasso. Él está con un momento de pausa. Hay que esperar unos días, y creo que el país está expectante con respecto a su presentación. Pero lo que es fundamental es que tenemos la obligación de concluir esta periodicidad del mandato que fue ganada legítimamente en el 2021. Para quien venga de presidente, en la eventualidad que no ganásemos nosotros, obviamente le queda un camino arduo, duro, 1 año 4 meses para interpretar los problemas de seguridad, de salud, de educación, todos los avances y programas que hemos llevado en materia de política social, el programa de desnutrición crónica infantil. Por lo tanto, hay una obligación moral e institucional y sobre todo de responsabilidad con el pueblo ecuatoriano para presentarnos en estas alternativas electorales y que el pueblo lo decida. Pero para nosotros es fundamental, se nos viene un problema como el niño, que debemos afrontarlo, que todo el protocolo avanza, todas las regulaciones, protocolos, determinaciones que tenemos en términos de política pública para enfrentar este problema. Imagine usted un nuevo gobierno, hasta que quiera redireccionar, hasta que quiera evaluar los procesos y los programas, ya pasará 6 meses y luego vendrá la siguiente campaña electoral. Esa responsabilidad nos obliga a que tengamos consecuencia institucional con el país y nos presentemos el próximo 20 de agosto con enormes probabilidades de que el Ecuador le dé nuevamente la confianza al presidente Lasso y concluyamos el gobierno en la temporalidad para el cual fue elegido. Y usted ha dicho, ministro, que tienen militantes, pero también tienen invitados. Suena entre los nombres también que pudiera proponer, creo, el actual ministro de Gobierno, Henry Cucalón, como candidato a la presidencia o como la dupla perfecta como vicepresidente dentro, como digo, de ese equipo que pudiera proponer, creo. Todo es posible, Liz. Lo importante es que para los actores políticos que están en la otra orilla del gobierno, aquellos que han generado narrativas absolutistas diciendo que este gobierno no ha cumplido, entre comillas, ayer tuvo la oportunidad de vivenciar todo ese avance en materia de seguridad, en materia de educación, un incremento presupuestario de $600 millones, haber logrado reducir la pobreza del 32 al 25%, pero él pudiera, la pobreza extrema del 14.5%. Él pudiera ser uno de los perfiles a los que creo le apostaría para estas elecciones del 20 de agosto. Todos son alternativas. Henry ha hecho un extraordinario papel, ha sido un gran ministro de gobierno, podría ser una gran alternativa para el país y sin duda todos nos volcaríamos a apoyar una alternativa seria, ética, transparente, pero es un asunto que, le reitero, para nosotros no es una prioridad en este momento. Estamos justamente con Henry y con varios actores alrededor del partido y del proyecto político enfocados en armar las 35 listas que AUPE, que impulse, que desarrolle todo un proceso de propuesta legislativa para quien tome la bandera de la candidatura presidencial. Pero para nosotros la prioridad sigue siendo el presidente de la República.
Usted, al frente hoy del movimiento Creo, que se transformará en partido político, tiene esa gran misión de recuperar la confianza de quienes hoy sienten que el presidente está en deuda, que no ha cumplido en su totalidad con lo que ha ofrecido. ¿Cómo lo va a lograr? Porque tienen el tiempo en contra, ya en 3 meses en las elecciones, apostando a tener un mejor resultado quizás de lo que fueron las seccionales de febrero incluso. Hay que medir con pinza el tema de los resultados. A ver, vamos por partes, Liz. Primero, nosotros tenemos sí una deuda con el sector de la militancia. Quizá la decisión de un cambio de timonel y de la estructura del partido responde a ello, a que existe una mayor conexión entre la militancia, entre la organización política que fue la que nos llevó a permitirnos gobernar en el país y que en algún momento se quedó desconectada de este proceso administrativo. Es parte de una misión y que la reconozco en el marco de la debilidad. Con respecto a deberle aún en el programa de gobierno, claro, hay temas que concluir, pero reitero, he dicho en varios medios de comunicación y aquí no quiero que sea la excepción. Además, que ustedes fueron testigos de la presentación del informe a la Nación del Presidente de la República en temas relacionados con educación, en donde se incrementó en su presupuesto en $600 millones, lo que nunca antes se había incrementado. En salud, todos los centros de salud abastecidos de vacunas para dar cobertura a lo más importante de nuestro país, los niños y las niñas. $3.000 millones destinados a la seguridad, en donde 13.000 nuevos integrantes de la Policía Nacional estarán formando parte de estas filas. En junio se gradúan los primeros 5.000 y estarán formando parte, reitero, o 10.000, perdón, en junio, que formarán parte de este proceso de incremento en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional. Como ve, los absolutismos de la oposición hicieron daño, crearon verdades a medias. En este momento el país, con una asamblea disuelta, ha permitido ver con mayor claridad todo el esfuerzo que hace el gobierno nacional. Por lo tanto, esa acción que llevamos adelante se lo vivirá también refrendando todo lo actuado y todo lo hecho durante estos 2 años. Y con respecto al gran esfuerzo que debemos realizar para las próximas elecciones, sí, pero cuidado, en la última tuvimos 25 alcaldes. No poco, tal vez en jurisdicciones pequeñas, pero no menos importantes, pero también tuvimos exitosas participaciones electorales. En Esmeraldas, Frickson Erazo quedó a 1.300 votos de ser el nuevo alcalde, nuestro candidato. En Cotopaxi, Tania Vázquez, en la provincia en donde más emerge esa conflictividad social dirigida por el dirigente Isa. Ahí tuvimos una participación que no llegó ni a 2 puntos de distancia entre la actual prefecta Lourdes Tibán y nuestra gobernadora actual, que fue candidata a la prefectura. Como ve, hay participaciones muy significativas que debemos mejorarlas, sí, y así estaremos para presentarnos al país. Ministro, ¿y usted permanecerá al frente del MIES o está pensando quizás en enfocarse netamente en lo que corresponde fortalecer al movimiento Creo de cara a estas elecciones o incluso hasta candidatizarse para ese proceso electoral? Mire, yo continúo al frente del ministerio mientras haya la confianza del señor presidente, sin perjuicio de que uno viene a servir hasta cuando el presidente así lo determina. Pero he conversado con el presidente, lo fundamental de este proceso en el futuro es conectar efectivamente, reitero, aquella militancia que de alguna manera no fue considerada durante este periodo de gobierno y que hay que reconocerlo, esa falta de conexión con quienes son los verdaderos intermediarios entre la sociedad civil y el Estado, que es una organización política. Esa es mi misión, pero eso se dista por completo de mi actividad en el marco del servicio a la sociedad, a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, en donde sigo prestando el servicio y lo seguiré haciendo. Tenemos varios proyectos todavía por concluir, usted conoce varios de ellos. Por ejemplo, el abrazo de adopción, que ha sido exitosísimo en el país, en donde hoy le damos una respuesta a un grupo pequeño de la población, pero fundamentalmente importante, los niños que están en casas de acogida. Proyectos de adopción que han tenido temporalidades de 7, 9 meses, 11 meses, distantes a aquellas perversas acciones de 3 años, 4, 5 que se llevaba antes de nuestra llegada. Y eso le contaría varias políticas públicas en el marco de lo social que le da buena vibra a nuestro gobierno y sobre todo hemos cumplido con una sociedad. Así que aquí estaré firme para poderle servir al país mientras el presidente así lo determine. Gracias, ministro, por haber estado con nosotros esta mañana aquí en 24 horas. A usted, Liz, muchas gracias. Buenos días. Que tenga un buen día usted también. 7:42 de la mañana. Vamos a una pausa. Al regresar con nosotros la ex ministra de Gobierno y quien preside el Movimiento Construye, María Paula Romo. Ya volvemos.